Se llama al estrado al señor Jorge González. Señor, le voy a recibir declaración testimonial bajo juramento de decir verdad en la causa seguida a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Le prevengo que afirmar una falsedad o callar la verdad en todo o en parte está castigado en el Código Penal con 1 mes a 4 años de prisión y si es en una causa criminal en perjuicio del imputado, con 1 a 10 años de reclusión o prisión. ¿Jura decir verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Diga su nombre y apellido. Jorge Raúl González Cardoso. Edad. 32 años. Estado civil. Casado. Ocupación. Pintor. ¿Es usted pariente, amigo, enemigo o ha sido denunciante contra alguno de los ex comandantes procesados? No. ¿Posee algún otro interés que afecte su imparcialidad para declarar en esta causa? No. Indica al tribunal si fue objeto de algún hecho contra su libertad en la Argentina. Sí, fue hecho. ¿En qué fecha? El 15 de junio de 1976. ¿En la Argentina hasta cuándo permaneció detenido? Estuve detenido hasta el 24 a 26 de julio del 76. Relate las circunstancias en que fue detenido. Bueno, yo había ingresado a Argentina, había pedido en ACNUR el refugio político para salir del país, ¿no? O sea, para irme a Europa. Fui presentado en... ¿Puede hablar un poquito más fuerte, por favor, Sí. y más cerca del micrófono negro? Que ingresé a Argentina en abril del 75. Me presenté en ACNUR como perseguido político en Uruguay para salir del país, o sea que para irme a Europa. Fui aceptado como refugiado político y en ese tiempo, en ese año que estuve acá, fui presentado en varias embajadas, no teniendo, digamos, aceptación. En la embajada de Inglaterra, me presenté en la de Australia, hasta que llegan, digamos, los hechos del 76, de marzo del 76, en que yo me encuentro con... Bueno, estuve trabajando acá. ¿Qué militancia política tenía en Uruguay y por qué se exilia? Estuve en militancia sindical. Yo soy de una zona del norte de Uruguay, en donde había estado allá un hombre que fue dirigente de un movimiento en Uruguay y había creado un sindicato, que los Cañeros de Artigas, en la cual me vinculé ahí en ese momento, ¿no? ¿Estuvo detenido en Uruguay usted? Estuve detenido en Uruguay. Y al salir en libertad resuelve... Al salir en abandonar. libertad, fui detenido nuevamente.
allá también, digamos, fui interrogado, fui torturado. Salí, digamos, en la primera detención también fui... Pero concretamente, Sí. ¿cuándo decide venir a la Argentina? Bueno, Porque- en Argentina decido venir en el 75. Relate concretamente cuáles son las circunstancias de la privación de su libertad. Por las circunstancias, bueno, en el 76 estaba, había pedido la salida urgente del país, de acá, porque había detectado que me estaban siguiendo en mi casa. Había encontrado un par de veces coches parados y había hecho el pedido de sacada de urgencia del país a ACNUR, cosa que se había dado trámite a mi pedido. Hable un poquito más fuerte, por Así favor. que se le había dado trámite a mi pedido. Había sido presentado en trámite urgente de salida del país. ¿En dónde lo había presentado? En la embajada en Holanda, a través de ACNUR. Faltarían unos 10-15 días que tendría que salir del país. Entonces, en esos momentos, cuando presento el porqué que me están siguiendo, me ofrecen digamos, hoteles que son como refugios de las Naciones Unidas. Pero en ese momento no acepto porque había sucedido un hecho que un hotel en la calle Córdoba, no recuerdo el número, se habían llevado a muchos refugiados, habían llegado de noche, habían llevado a muchos refugiados. Y entonces me encuentro con un conocido uruguayo que me lleva a la casa. Ese conocido, ¿Quién es? Ramón Tarter, resultó ser, después como lo comprobé, un miembro de las Fuerzas Armadas Uruguayas. Entonces me lleva a la casa y a la noche nos acostamos, sale a buscar los hijos y a las 2 o 3 horas aparece un grupo de 15 o más o menos, creo yo en ese momento, 15 personas que nos vienen a detener, ¿no? Armadas. En ese momento, no sé dónde es realmente, porque es a las afueras de Buenos Aires, la casa de ¿A qué fuerza pertenecían esas personas? Bueno, según las personas que me tuvieron, Sí. yo lo que pude ver en ese momento eran toda gente de civil, armadas, no pude saber. ¿Exhibieron orden de allanamiento? ¿Cómo? ¿Exhibieron orden de allanamiento? No, absolutamente nada. No irrumpieron ahí. ¿A dónde lo llevaron? Bueno, fui cargado en ese momento, yo estaba con mi esposa y fui sacado así como estaba. ¿Usted solo? No, con mi esposa, ¿El nombre de su esposa? María Elizabeth Pérez. En ese momento ya entran ¿En qué vehículo lo llevan? Era de noche y es un vehículo cerrado. ¿A los dos juntos los llevan? A los dos juntos. ¿Cuánto tiempo viajan? Sé que era un rato largo, pero no sé exactamente precisar. Sé, además, por ejemplo, en ese ¿A momento... dónde los conducen? Pues nos conducen a un lugar que lo que me recuerdo fue que sea un ruido metálico como una cortina. Después de ahí, es decir, en el momento de la detención, soy golpeado y en el traslado, bueno, ahí me ponen una venda, me esposan atrás y me van ¿Su tirando... mujer también estaba en ese lugar? ¿Su mujer también estaba en ese Sí, estaba mi mujer. ¿Fue torturado en ese lugar? ¿Yo? Sí. Sí, fui golpeado en ese momento. ¿Lo interrogaron sobre algo? En ese momento no.
en ese momento no me llevaron. Pero mientras duró su detención. Sí, me interrogaban. O sea, yo ¿Sobre llego qué? al local ese, empiezo la tortura, la primera tortura, digamos, fue hacer flexiones, golpes. Por ejemplo, lo primero fue un puñetazo en la cara, en la boca precisamente, que me aflojó una parte. Aparte de esos apremios, ¿algún tormento en especial? ¿Cómo? ¿Algún tormento le hicieron? ¿Alguna tortura aparte de esos golpes? Sí, bueno, eso es un poco la preparación a la subida que fue en ese local, subí una escalera, recuerdo, y que siguen las palizas y empiezan a interrogarme sobre personas acá en Buenos Aires, y la cual, digamos, me empiezan a preguntar direcciones, no conocía, me empiezan a preparar lo que llamaban la máquina, que es posarlo atrás y colgarlo, y en ese momento, digamos, la gente que me preguntaban, por la que trabajaban juntos, yo no tenía ningún inconveniente, digamos, no tenía por qué ocultarlo, además lo dije sin ningún tipo de problema, que trabajábamos juntos, y entonces ahí la parte en ese momento la tortura cesó, digamos, ¿no? ¿En qué consistió la tortura? Fueron, en ese momento fue eso, fue un golpe, fueron unas palizas. Pero usted creo que dijo la palabra máquina, ¿o no? Claro, la máquina le llaman a la parte de la colgada, de la picana y todo ese tipo de cosas. ¿Le aplicaron picana eléctrica? Acá no. No. En ese momento no. En ese momento no. ¿Qué personas mencionó que hicieron que cesaran o que no le aplicaran la picana? Porque en ese momento, digamos, lo que querían saber si yo trabajaba con Enrique Turel, que era un conocido uruguayo, y sí, además, después me dijeron ellos que sabían que trabajaban porque a través de este Ramón Tarte, que lo había visto junto inclusive. ¿Eran fuerzas argentinas o uruguayas o de ambas nacionalidades las que lo tenían detenido? La que me interrogó en primer momento, por la voz, por la forma, por el conocimiento que tenían, para mí era uruguaya, ¿no? Porque además después esa misma gente en Uruguay nos interrogaba ya a cara descubierta, ¿no? ¿Pudo identificar si había alguna fuerza argentina? Bueno, yo lo que puedo decir es que por la forma de hablar y porque además estuve 40 días en ese local, había momentos en que uruguayos no había, por lo menos es lo que nos decían, y bueno, ahí llegó a la deducción de que sí. ¿Pudo reconocer a alguna persona por su voz o viéndola en ese lugar que usted conociera de antemano o que conoció allí? Bueno, reconocí... De su nacionalidad me refiero, que estuvieran detenidos en ese lugar. ¿Cómo? Uruguayos que estuvieran detenidos allí. Sí, en ese momento había más personas ahí. O sea, que claro, en ese mismo momento no reconocía a nadie, pero después pasaron 2 o 3 días y en un momento pudimos conversar con Hugo Méndez y la compañera de él, y después llegó Candia. ¿El nombre de la compañera? Yo lo que me acuerdo es Marita, pero no sé el nombre, no me acuerdo el nombre. Eso fue en esos primeros días y además había una pareja de uruguayos que, según después conversando con otra gente, con otros compañeros que nos trasladaron junto a Uruguay, sería Julio Rodríguez y la señora que estaba embarazada, lo que recuerdo era 3 meses, una cosa así. Esa era la gente que en ese momento, en esos primeros días, pude ubicar.
Después, a nosotros en ese momento estaban torturando a Hugo Méndez y en el correr de los días, porque los torturaban, los traían todos juntos y en algún momento podíamos conversar. Y el correr de los días, después de una sesión muy larga de tortura, fue una tortura muy, muy larga, de horas, de picana, de alaridos desgarrantes, en fin. Fue una bestialidad aquello. A Hugo Méndez lo sacan de donde estábamos nosotros, ahí. Y a Marita le dicen que la van a liberar junto con esa pareja de uruguayos que estaban ahí en ese momento, ¿no? Entonces a la compañera de Hugo Méndez, nosotros le damos nuestros nombres para que ella pudiera llamar a ACNUR y decir que estábamos detenidos, que estábamos detenidos, ¿no? Y ella lo hizo, ¿no? Sí. ¿Alguna otra persona pudo reconocer en ese lugar? Sí, de esos fueron los primeros días. Después, le pido en todos los días en que estuvo detenido aquí. Después, a la semana, más o menos, estamos solos nosotros en una piecita, arriba, de este lado había una pared de bloques, y traen a Enrique Rodríguez, Enrique Rodríguez. Logramos ahí, estamos los tres solos y podemos hablar, una piecita oscura y estamos todos desposados. Y él me dice quién era y aparte me dice que ya sabían por la denuncia de Marita que nosotros estábamos detenidos, pero estábamos con vida. Y en esos días también me cuenta que reconoce a un oficial del ejército uruguayo, que es el mayor Cordero, porque él lo conocido había estado detenido en el 73 en el batallón Florida, y que ahí lo reconoce a este mayor uruguayo. Después ya oigo más voces, más lejos, alguien que le decían el viejo. Después también por otro hecho supimos bien quiénes eran. Estaba Manuela Santucho, el hermano, y la cuñada de ella, ¿no? Cristina, no recuerdo. ¿Esto cómo lo supo? Eso lo supe por lo siguiente. Cuando a nosotros, pasado cerca de 30 días aproximadamente, entra a llegar mucha gente en ese momento. Oímos las quejas, los gritos, todo. Y a nosotros nos bajan, si estamos en planta alta, nos bajan junto con un montón de gente. No sé, al par de días más o menos estar abajo, un salón grande, digamos, donde esa cortina metálica bajaba y subía constantemente, nos sacan en un camión a 5 personas, que éramos Manuela Santucho, Carlos creo que es, y Cristina, mi señora y yo. Iba a haber un traslado, alguien decía que era un traslado, otros decían que íbamos a tocar el arpa con San Pedro. En ese momento, cuando nos cargan, es decir, estaba más gente, ya ahí abajo, había mucho más gente. Después pude precisar quiénes eran porque nos trasladaron a Uruguay.
¿A dónde lo trasladaron en ese momento a usted? A nosotros nos cargaron en un camión y vino como una contraorden ya cuando nos sacaban. Y entonces, una decían porque era muy claro y otro porque había venido una orden de arriba. En ese momento nos bajan de vuelta, nos suben arriba otra vez a planta alta. A mí en particular me dicen que va a venir un oficial del ejército a hablar con nosotros, que me tengo que higienizar un poco porque en ese momento yo todavía no me había lavado absolutamente nada, hacía más o menos como 30 días. Recuerdo que me hacen sacar la ropa que tenía porque tenía muy mal olor. En ese momento me levantan la venda, me hacen afeitar un poco, porque tenía mucha barba. Y esperamos a que viniera ese alto oficial a hablar. Entonces, cuando llegó ese alto oficial, empezó primero a conversar con Manuela Santucho y le ofrecía un canje. Se identificó como coronel de inteligencia del ejército, eso es lo que me acuerdo, porque estaba en ese momento ahí, estábamos todos juntos, y ofrecía un canje de 7 integrantes del ERP, que acusaban a Manuela decían un coronel que en ese momento estaba secuestrado. Entonces, los interrogatorios siguieron después con tortura, con tacho, picana, es decir, después pasó el hermano, o sea que en ese momento Manuela Santucho, lo que recuerdo fue que ella dijo que no tenía ningún poder de negociación, y que, bueno, y ahí se corta el diálogo y entra la parte de la tortura, y allí sigue varios ratos, no sé cuánto tiempo. Después siguen con el hermano. Lo que recuerdo del hermano era que decía que hacía 9 años que no veía al hermano, al otro, no sé si es Roberto, creo que es Roberto. Entonces, después siguen con Cristina, que esa además la vimos ahí. Esta parte es suficiente para el tribunal. Claro. ¿A qué otras personas vio de su nacionalidad en el lugar? ¿A qué otra persona? ¿Se vio o oyó o pudo hablar con ellas? Bueno, esas fueron las personas que después, que pude hablar en algún momento y saber el nombre, ¿no? O escuchar declaraciones. Estoy pidiendo de uruguayos. De uruguayos. Sí, después habían, adelante nuestro, 2 personas más que cuando nos llevan al Uruguay, sé que son Mónica Soliño y Cecilia Galloso. Y habían 2 personas más que andaban transitando ya a esa altura libremente, que después resultó ser, por lo menos yo no lo conozco, sino que me han dicho además gente que lo conocía, Feliz Díaz y otra persona ahí, que no sé. Háblenos del traslado al Uruguay. Bueno, después otra cosa que oí en ese momento fue que en un momento detuvieron en un cine, en un teatro, a 2 artistas. Recuerdo claro eso porque
Había sido una operación muy, muy grande, en la cual había, vamos, una actriz de cine o algo por el estilo, que habían hecho todos los preparatorios para violar, ya la habían desnudado, no sé, un montón de cosas. Es lo que oía, digamos, a través de la pared esa. Y según lo que oí en ese momento, se trataba de Brandoni y creo que era la señora de él. ¿De Brandoni? Y la señora de él. Después, en otro momento, había dos personas que nunca la vimos, que estaban más alejadas, que se oía, le decía el viejo, había un oficial que le decía el Paqui, que le hacía llamar el Paqui, que le decía el viejo, y que en un momento, uno de esos días, andaban, digamos, hubo un momento en que se sentía como que bueno, que saliste bien viejo en la foto, que mirá que con esto nosotros ahora tenemos unos palos verdes y vos te vas y comentarios de ese tipo que después, conversando con otra gente también, había resultado que al parecer estaba presente también Washington Pérez ahí con Gerardo Gatti. Yo no los vi, oí eso, digamos, como otra cosa que... ¿Por qué medios fueron trasladados a Uruguay? En avión. ¿En Uruguay a dónde son llevados? Primero a una casa particular. Ayer ahí en ese lugar pudo establecer de qué personas se trataba, las que estaban detenidas. Sí, después... ¿Puede nombrar algunas más? Y después, sí, el lugar que realmente pude ubicar porque nos sacaron en determinados momentos a tomar sol después de varios meses, fue en Boulevard Artigas, que era un edificio del CID. Yo le pregunto a qué personas vio u oyó en el lugar donde fueron conducidos inmediatamente después de arribar a Uruguay. Bueno, la persona fue Enrique Rodríguez Larreta, el hijo, Margarita Michelini, el esposo, Ana Inés Cuadros, Sina. Sé que éramos 24 en total. ¿A esos los vio? ¿Los vio o habló con ellos? Sí, los vi. ¿En dónde estaban detenidos en ese momento? Estamos todos juntos ahí en el CID. ¿Fue condenado usted en Uruguay? Sí, fui procesado por asistencia a la asociación, o sea, el acta esa dice que yo fui a llevar una carta a un conocido allá, miembro del MLN, pero que cuando arribaba al puerto, cuando vi que me iban a detener, tiré la carta. ¿Qué pena le impusieron? Eso es el acta. La pena fue de 1 año, ¿no? O sea, esa fue el acta que aceptaba por mí de 1 año, después de varias intentonas, digamos, de otro tipo. ¿Pudo determinar en qué lugar estuvo detenido en la Argentina? Bueno, por las fotos y por que vi, creo que ese Automotores Orletti, por la otra gente que... ¿Quién le mostró las ubicó. fotos? ¿Quién le mostró esas fotos?
En el juzgado donde declaré anteriormente. ¿En dónde? En el juzgado, acá en tribunales donde declaré anteriormente. ¿Declaró usted aquí en Sí. tribunales? ¿Fue a reconocer el lugar o no? ¿O le mostraron fotos? Nos mostraron fotos. Secretario, muestre las fotos, por favor. De foja 2, las 4 fotos de foja 5 y las 3 fotos de foja 6. Las restantes no las reconoce. Ahora seguimos con el expediente de la Superintendencia de Bomberos. Vamos todavía. De las 5 fotos agregadas en esta hoja, no reconoce ninguna, ni tampoco sabe quiénes son las personas que aparecen fotografiadas en las 3 últimas. Perfecto. Señor fiscal, ¿alguna pregunta? Ninguna, señor presidente. Las defensas. Señor, su testimonio ha terminado. Puede retirarse. Muchas gracias. Se dispone un cuarto intermedio hasta el día lunes próximo, hora 15. Durante